Gracias, señor presidente. Gracias, ministra. En esta primera intervención en esta Comisión de Defensa quisiera comenzar, y creo que no puedo hacerlo de otra manera, que condenando la invasión y la guerra rusa en Ucrania y expresando la solidaridad, como ya ha hecho mi grupo en varias ocasiones, con el pueblo ucraniano, que es quien está sufriendo las consecuencias directas de esta invasión injustificable y que vaya para 300 días, como se ha expresado aquí, ¿no? También quisiera exponer que en un momento en el que hablar de recurrir a armamento nuclear se está volviendo terroríficamente habitual y normal, volvemos a insistir y nos vemos obligados a ello en que esta guerra tiene que pararse y que nuestra mejor arma sigue siendo la vía diplomática y nunca deberíamos renunciar a ella. Y creemos que las declaraciones de intenciones están bien, pero que pero si vienen de aquellas personas o de aquellas instituciones que durante años han sembrado las condiciones para el enfrentamiento, no van a ser efectivas, ¿no? Compartimos que el máximo responsable de esta guerra no es otro que el presidente ruso Vladimir Putin, pero no compartimos que la OTAN sea un instrumento de paz y, atendiendo a la historia, casi podríamos decir que OTAN y paz son antónimos. Estamos en un escenario de tensiones entre Estados Unidos y la OTAN con Rusia. La constante y continua expansión de la OTAN hacia el este y el hostigamiento en las fronteras orientales de Europa no es más que una disputa por la hegemonía en el centro europeo, y tenemos que tener muy presente, más allá de discursos que entiendo el motivo y entiendo el fin, pero que lo que evidencia es una necesidad de Estados Unidos de volver a un mundo bipolar en el que establezcamos un nuevo contexto de Guerra Fría, y yo creo que ese contexto no es positivo para nadie, tampoco lo es para España. Esta es la causa determinante del conflicto en Ucrania, la que ha traído el aumento del gasto militar, la que ha traído las consecuentes crisis energéticas, la que está afectando a las economías europeas y afectando también a los trabajadores y a las trabajadoras del continente, y también a los trabajadores españoles y españolas, con las consecuencias duras que todos conocemos. Y al final, que también lo triste de todas las guerras, pasan los años y pasan los siglos y siguen siendo los trabajadores quienes sufren las consecuencias, y como ahora siguen siendo las élites europeas y rusas las que se benefician de que en Europa no haya paz. Por eso nos vemos otra vez en la necesidad de reclamar que tenemos que dejar de alimentar el militarismo y que nuestra principal tarea tiene que ser empezar a trabajar por conseguir el fin de la guerra, y que ésta no va a llegar o va a llegar solo y únicamente a través de la diplomacia, el derecho internacional y la apuesta por la resolución pacífica de los conflictos. Ligado a esto, y entro ya en la intervención, señora ministra, le quería realizar algunas preguntas. La primera es ¿cómo justificamos que, en lugar de apostar por esta política de rebaja de tensión, de diplomacia o de neutralidad, mantengamos la apuesta por las misiones en el exterior y por incrementar el gasto militar al famoso 2% del PIB, que, si tenemos en cuenta la propia normativa y los propios acuerdos y recomendaciones de la OTAN, es decir, si le añadimos las partidas de organismos autónomos militares, el CNI, las clases pasivas, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, etcétera, pues según organizaciones como el Centro de Estudios por la Paz, no estamos en el 2%, sino estamos en el 2,17%. También le quería plantear una cuestión que nos ha llamado la atención a nuestro grupo en determinadas declaraciones, que hemos visto cómo en determinados foros militares se va deslizando la idea, por militares también, de la inmediata intervención militar española en el conflicto en Ucrania, algo que nos parece cuanto menos peligroso, porque esta escalada bélica, como digo, está teniendo muchas aristas, mucha importancia, desde el cambio climático a la migración, etcétera, ¿no? Y seguir incidiendo en ella creo que no va a ser nada positivo ni para nosotros, ni para Europa, ni para el mundo en general. Y ligado a esto y al aumento de las misiones en el exterior, le quería preguntar por la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Hemos visto, tenemos recuerdos, en el año 2011, en el cinturón del Sahel y en el Cuerno de África, el caso del grupo yihadista Al-Shabaab, que básicamente lo que hacía era utilizar los cortes de suministro de agua, de electricidad, etcétera, para provocar tensiones en
en las ciudades o en la costa litoral de los países del Sahel para promover el estallido de conflictos. Y a este sentido le quería preguntar por si el Ministerio baraja este escenario de nuevas amenazas mundiales en materia de suministro alimentario y energético, ligado también a esta siguiente pregunta, si el Gobierno considera la posibilidad de aumentar las misiones en el exterior ante la posibilidad, como digo, de estos nuevos conflictos mundiales que pueden ir ligados a las consecuencias derivadas de la guerra en Europa en materia energética y alimentaria. Y, por último, respecto a la cuestión de las armas, el envío de armas a Ucrania, quisiera preguntar si entendemos que enviando más armas favorecemos las negociaciones de paz y, sobre todo, una cuestión que ya no es que una preocupación de nuestro grupo, sino que hemos visto que ha sido expresada por la Europol, incluso por la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia o por las policías de Suecia, Dinamarca y de los Países Bajos, que es el control de las armas que enviamos a Ucrania. Si tenemos constancia de ese control efectivo y si tenemos la garantía de que esas armas no van a acabar en otros conflictos o van a acabar definitivamente en las manos equivocadas. Como digo, la última ha sido la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia, que ya ha detectado flujo de armas occidentales enviadas a Ucrania que están acabando en manos de grupos delictivos finlandeses. Y la última pregunta, ya sí que acabo, me gustaría saber si desde el Ministerio, desde el Gobierno, se otorga credibilidad a esas noticias que están apareciendo, en las que básicamente vienen a decir que el envío prolongado de armas a Ucrania está debilitando el stock de armamento en algunos países europeos. Se habla en concreto del caso de Francia y si en el caso español se puede ver una amenaza de reducción de ese stock que afecte también a la seguridad, a nuestra propia seguridad nacional. Gracias. Muchas gracias, señor Buenapinto. A continuación.